Bienvenidos al podcast de Invertidas, un espacio para hablar sobre finanzas y actualidad del mercado. Bienvenidos a Invertidas Podcast. En este nuevo capítulo nos va a estar acompañando Hernán Tangari. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas, ¿cómo andan, chicas? ¿Todo bien? ¿Todo Hola, tranquilo? Hernán, bienvenido. Todo bien. Bueno, Hernán es portfolio del fondo de renta variable de Alaria Equity y este capítulo va a tratar sobre la temática de acciones, que es un tema de gran interés y que hay mucha información porque genera grandes rentabilidades para un inversor, pero también lo expone a una gran volatilidad. Exacto. A ver, Hernán, ¿cuál es el atractivo principal de invertir en renta variable? Mira, yo creo que para responder esa pregunta tenemos que guiarnos en por qué invierte la gente, ¿no? Y ¿por qué invierte la gente? Para preservar su capital y para hacerlo crecer. Dentro de esas alternativas que tenemos a las acciones, que si nosotros vemos a lo largo de la historia, es lo que mejor rendimiento dio. Sí, Claro. también disgustos. Sí. A ver, en línea con esto del atractivo de invertir, ¿no? Sí. ¿Se termina compensando este riesgo por invertir en acciones? Yo creo que sí. A ver, como decís, son instrumentos más volátiles, Sí. pero si nosotros nos analizamos en largo plazo, ese riesgo-beneficio suele ser positivo. ¿sí? Tal cual. Tenés más riesgo, pero tenés una mayor rentabilidad, sobre todo si elegimos bien las empresas en las cuales invertimos. Exacto. ¿Nos querés contar un poco cuáles serían estos instrumentos de lo que es la renta variable? Mira, acá en Argentina tenemos varios instrumentos. Tenemos acciones, ¿sí? Que son acciones locales, que cotizan, no sé, Galicia, YPF, Aluar, etcétera. Y también tenemos CDRs, ¿sí? Que los CDRs son instrumentos de acciones, papeles que cotizan en Estados Unidos, pero también los puedes comprar acá. Perfecto. Dentro de esos CDRs también tenemos otros instrumentos que son ETF, por ejemplo, que bueno, más adelante seguro hablemos. Ahí bien, como decían las chicas, tenemos índices, tenemos acciones. Ahora, algo que es muy importante, creo, en este mundo es el plazo de inversión. Sí. Por ejemplo, está muy de moda el intraday, digamos, entrar en el día y salir en el día. Sí. Vos para tus fondos y para tu manejo personal, ¿qué tipo de plazo preferís? ¿Corto plazo, largo plazista? ¿Cómo es tu perfil Mira, yo siempre digo que si querés invertir en acciones, siempre tenés que tener una mirada de largo plazo. de largo plazo? Si yo pienso lo mismo. No podés entrar en el día, sobre todo si arrancás. O sea, no podés entrar en el Claro. día y esperar vender una acción en una semana porque te va a dar rendimiento. No funciona así. No, aparte no se tienen en cuenta las comisiones tampoco. a la No, hora de realizar totalmente. esto. Primero las comisiones, Y la liquidez. la liquidez y como te digo, vos estás analizando empresas. Claro. Entonces no podés decidir, bueno, che, compro Galicia porque va a subir en una semana. Una semana Tal puede ser cual. cualquier cosa. Tal Estas cual. son inversiones de largo plazo. Bueno, el índice Merval algo que tiene, que en base a su capitalización, digamos, de las empresas que capitalizan el mercado, es el volumen. Entonces, esto hace de que el inversor cuando quiera salir pueda salir. Pero sí, traigo este tema porque hay muchas personas que buscan, digamos, entrar y salir en el día, y también está bueno que para ver estos márgenes de ganancias se mira algo más a largo plazo. Sí, a mí me sorprende el factor común de amigos, la típica, que saben, ¿no?, dónde laburás, y la típica pregunta es, che, vi que aumentó, o sea, un 20% IPF, ¿qué hago? ¿Entro? Compré. Y vos decís, sí, pero o sea, no, a mí me sorprende un poco también la falta de educación que uno por ahí ves noticias y demás, pero no tiene en cuenta todo el análisis previo que hay. Claro. O sea, a lo que voy es que, bueno, vemos a la renta variable como una clase de activo global. O sea, técnicamente hablando es el Class Asset Global. Sí. A ver, yo digo, ¿no?, que lo que está compuesto por acciones que incluyen, bueno, sectores diversos dentro. Sí. Ahora bien, ¿cómo identificamos qué empresa es la más atractiva en determinado contexto económico? Mira, yo creo que siempre cuando arrancamos, por lo menos en mi parte, arranco a analizar acciones en particular, siempre primero analizamos contexto macro, contexto de afuera, ¿sí? Analizamos un poco cómo está la cosa afuera, vemos cómo están, por ejemplo, Estados Unidos, analizamos cómo está todo afuera, después vamos a un contexto argentino, Claro. cómo están las cosas en Argentina, macroeconómicamente hablando, y después, cuando ya analizamos eso, vemos qué sector se puede beneficiar más de lo que pasa en el país, por así decirlo. Tal cual. Claro. ¿Sí? ¿Qué sector creemos que puede mejorar en el mediano plazo, en el largo plazo? Y bueno, una vez que elegimos los sectores, vemos qué acciones dentro de cada sector o qué empresas te pueden ir mejor. Pero es un análisis es un conjunto, ¿sí? Empezamos de afuera,
Vamos Ujú. para Argentina y Ujú. después vamos para cada sector. Sí, son modos Tal cual. también. Entonces vos Totalmente. en tu día a día vas Sí. teniendo en cuenta estos factores tanto externos como Totalmente. internos y cuando vos vas a la variable macro, Sí. ¿qué pensás en la relación que tiene? ¿Es la renta variable una buena cobertura para un aumento en el tipo de cambio o la inflación? Yo creo que particularmente hablando de Argentina, sí, en realidad del mundo, ¿no? Las acciones son una buena cobertura para la inflación, sobre todo. Ok, Hablando acá de Argentina, por ejemplo, es una cobertura sobre la inflación. ¿Por qué? Porque las empresas invierten acá. Sí. Las empresas tienen su negocio acá. Entonces, los precios claramente vas a estar influenciados en tus ganancias. ujú, Entonces, contra la inflación es una buena una cobertura. buena Yo no cobertura. estoy tan de acuerdo contra el tipo de cambio. Ok, ¿Sí? Por ahí sí, algunas empresas en particular que exportan, por ejemplo, bueno, en ese caso sí. claro. O sea, Aluar, por ejemplo, es una empresa que exporta aluminio. Bueno, en ese caso, Le va a influir, digamos, claro, ese tipo de variables. en ese caso el tipo de cambio es una variable muy importante. Entonces, ahí sí tenés una cobertura contra el tipo de cambio. Pero después, no sé, un banco. Ah. Es complicado. Sí, tiene más un negocio bueno. local que no tan Claro. atado. O sea, una cementera Alma Negra, por ejemplo. Son negocios Claro. más que están acá. Entonces, no tenés tanta influencia del tipo de cambio, sí la inflación. ¿Por qué? Porque nominalmente las ganancias de empresas van acompañando eso. Exacto. Bueno, en línea con esto lo que comentás, que justo marcaste varios sectores. A ver, cuando nos referimos a sectores o industrias, dentro de estos sectores o industrias se encuentran estas acciones de compañía. Sí. Vamos al caso de una puntual, como Sí. decíamos, ¿no? Yo agarro una compañía puntual que me gusta, digamos. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos mirar para saber cuál es el valor de la empresa? O, dicho de otra manera, digamos, ¿cómo sé cuánto vale la empresa? Mira, hay muchos métodos para averiguar eso. Uno muy popular es el free cash flow. ¿Sí? Ajá. Que básicamente, ¿qué sería hablando en criollo? Nosotros agarramos una empresa, vemos el balance que tiene, vemos los números, y proyectamos de acá en adelante cuánto va a ganar la empresa. ¿Sí? Entonces, vemos de acá a 5 o 10 años, vemos cuánto puede ganar la empresa, vemos los gastos que tiene, vemos los ingresos, los egresos, etc. Al fin de cada año vamos a tener cuánto le queda de flujo libre de disponibilidad, y uno de los métodos que hay es todo ese flujo que tenemos, traerlo actualmente a una tasa de descuento. ¿Sí? Ujú. Claro, al valor actual. Claro, no sé si como la renta fija. Exacto. Que nosotros tenemos una cantidad de pagos y lo traemos Y lo acá con la traes. TIR. Bueno, acá es lo mismo. Hacemos eso y lo traemos con una tasa de descuento Sí. al momento presente. Y ahora me voy a meter un poco en lo que es análisis fundamental. Sí, Vos recién dijiste que el free cash flow es muy importante. sí. ¿Qué opinás del modelo de value investing? ¿O vos usás algún modelo en particular? ¿Ves algunos ratios, price value, price earning? Sí. A ver, este es un buen método para hacerlo. Otra de las formas es por comparables. ¿Sí? Exacto. Que es, por ejemplo, yo agarro una empresa, ¿sí?, acá de Argentina, y comparo sus ratios con la misma empresa Ujú. acá o en otro país. ¿Sí? Sí, incluso hay páginas que te permiten, por ejemplo, si hay un inversor que quiere invertir en una empresa, Sí. esto es mucho también para lo que es equity de afuera, que tenés más empresas comparables, que tenés un abanico digamos, más amplio de posibilidades. Te dicen, bueno, la empresa comparable en base a market cap, por ejemplo, es esta. Entonces se analizan y se comparan ratios, y también es importante hacer el análisis dentro de la empresa, o sea, los ratios comparables históricos, Totalmente. como para saber, digamos, en Totalmente. qué momento se encuentra. Comparás contra tu competencia, por así decirlo, y comparás contra vos mismo. Exactamente, Exacto. exacto. ¿Vos usás alguno de estos métodos? Sí. Usamos estos métodos. No sé, por ejemplo, bancos. Ujú. Vemos price to book value. ¿Sí? Analizamos Sí. entre los bancos y analizamos con los bancos de otros países a ver cómo está la red Bueno, contra es un buen Argentina. ratio para aplicarlo al sector financiero. Sí, totalmente. Pues tenemos price earnings, ¿sí? Ujú. Para analizar empresas, no sé, de mucho crecimiento. Hacemos eso, analizamos dentro de cada sector, analizamos contra otros países también. Es todo como un... Vamos en su conjunto, ¿sí? Bien. Claro, Claro. perfecto. Que a veces el conjunto, por ejemplo, en la parte interna. Sí. Ahora yo me escapo un poco más de lleno a tu laburo, pero a ver, ¿cómo te preparás vos Sí. frente a un evento disruptivo, por ejemplo? Sí. O mismo también, ¿cómo te preparás vos si estás enfocado en una compañía y Sí. sale una nueva noticia Sí. o algún evento? Primero, yo creo que analizar bien el impacto de ese evento. Es- ¿Sí? No ver porque salió algo, inmediatamente vender o comprar. No. Claro. Yo creo que hay que analizar qué pasó, hay que analizar qué sucedió, proyectar en los números cómo le afecta a la compañía ese evento,
Porque quizás sale algo y al fin y al cabo terminas viendo y no le afecta nada. Tal cual. Entonces, sentarse a analizar bien el impacto futuro Sí, o de quizás eso. ya se descontó, O digamos. quizás ya lo se que- descontó, Claro. claro. Yo más que nada de eso, analizar bien. O sea, también es eso, porque a veces hay rumores, confirmados o no, A veces pero hay no dejan de rumores. hacer ruido. O sea, Pero bien. a veces hay rumores y las sesiones responden esos rumores. Y al final no termina pasando nada. Y te termino Exacto. bajando, Claro, subiendo, sí. está al mismo nivel. Sí, exacto. Bueno, trajimos un gráfico en el que vamos a mostrar el rendimiento del fondo que vos manejás, Sí, Hernán, en Alaria, sí. y preguntarte un poco qué tipo de gestión tenés. Porque hay dos tipos de gestión a la hora de administrar un fondo de equity. Una gestión pasiva y una gestión activa. Exacto. En la gestión pasiva, lo que se hace es llevar, digamos, el manejo y las estrategias del fondo, comparándolo siguiendo el índice, en este caso, del índice Merval. Ujú. Ahora, después hay un tipo de estrategia activa, que es hacer tus propias estrategias, que por ahí puede salir bien, que generen rendimientos superiores a lo de, en este caso, el bench, que es el índice Merval, o que tengas rendimientos inferiores. Ujú. ¿Vos qué tipo de estrategia usás? Igual viendo este gráfico vemos que es muy parecido a Sí, lo que del Merval. siguió el índice. Nosotros tenemos una estrategia activa, pero tratamos siempre de apegarnos mucho al benchmark, que es al Bien, índice. claro. ¿Sí? Planteamos pequeños desvíos Ujú. contra el Merval, pero siempre muy de cerca, no tratando de desviarnos mucho, ni para arriba ni para abajo. Claro. ¿Sí? Bien. Es activo, pero bueno, tratamos de estar bastante pegados a la línea porque es básicamente nuestro benchmark. Ese Exacto. es el punto. que Tratás de tenemos. replicarlo, pero. Exacto. Claro. Y después te quería preguntar qué tipo de clientes o inversores tenés en tu fondo, porque viendo un poco lo que es el patrimonio administrado y lo que se habla en la calle, por ejemplo, como decías, Ro, mis amigos invierten en acciones. Y en realidad el común denominador de las personas físicas, los retails, invierten en acciones. Pero cuando vemos, por ejemplo, el AUM, que es el patrimonio administrado de un fondo de equity de Alaria, tiene 21 billions. Ujú. En relación quizás que uno de renta fija, temas uno corto, que tiene 90, 100. Ujú. Sabemos que lo que tiene más patrimonio es el renta fija que el equity. Exacto. Ahora, ¿qué tipo de inversores vos tenés en tu fondo? Mira, haciendo una comparación, yo diría que en los fondos de renta variable que tenemos es más retail. Bien. ¿Sí? Claro. Es más el cliente minorista. Sí. Históricamente hablando, el cliente minorista es un poco más arriesgado Claro. que el corpo. Y quizás hay empresas que no pueden invertir en Sí. acciones Totalmente, también. no sé, tenés un mandato, un corpo, tenés un mandato de afuera, no puedes invertir en acciones. Tenés que invertir Claro, en instrumentos más en conservadores. conservadores. Money market, un T+1. Ujú. Entonces sí, ese ratio entre minorista y corpo suele ser mayor en renta variable y mucho menor en activos de renta fija. Perfecto. Sí. En nuestro caso por lo menos es así y creo que en el común del mercado también es así. Bien. Como dicen ustedes, sus amigos invierten en acciones. Invierten en acciones. No compran una bond cap. Exacto. No. Pasa que hay demasiada información y uno Totalmente. empieza a ver y nada, creo que les resulta un poco más atractivo. Aparte es lo que conocés por ahí. Claro. Che, compras IPF, sabes que es IPF. Sabes que es IPF. Podés seguirlo de otra forma. Claro, exactamente. Apple, sabes que es Apple. Entonces es como, en ese lado también, es como que lo tenés más familiarizado. Por así Exacto. decirlo. Bueno, entonces, como venimos hablando, hay un mundo enorme de acciones donde Sí. uno puede entrar, pero también existen otros instrumentos de renta variable que cotizan afuera, Sí. como el ETF, ADR. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Mira, los ADR, como hablaste vos, son empresas extranjeras que van a emitir las acciones en Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Eso es un ADR. Acá las empresas argentinas hay muchas que tienen ADR en Estados Unidos. Calice, YPF, TGS. Son básicamente eso, ¿sí? Acciones extranjeras que van a emitir en Estados Unidos. Estados Unidos. Un ETF, en cambio, será como un fondo de inversión, pero que cotiza. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, podemos armar un ETF del Merval, ¿sí? Que cotiza en Estados Unidos. O más que nada, el que conocen, ETF del S&P, S&P, Exacto, claro. ¿sí? Que está el Sí. SPY. Exacto. ¿Qué tiene ese índice? Ese fondo, básicamente, las acciones que componen el índice de S&P. Es una gestión más pasiva, ¿sí? Trata de tener las mismas ponderaciones que el S&P, pero la facilidad para el inversor es que lo podés comprar directamente. Bien. Entonces, vas a Estados Unidos, che, quiero invertir en la economía de Estados Unidos. Bueno, compro el SPY, que es el ETF del S&P. Claro. Te desentendés de la inversión, el fondo lo hace y ya está. Esa por eso es una ventaja que tienen los ETFs. Bien. Ahora bien, y yo te digo desde el mercado local, ¿cómo hago para operar afuera? Bueno, para mover de afuera, básicamente entras en tu broker Sí. y vas a tener opciones de tener los ADR.
¿sí? Con los CDRs vos podés comprar acciones que cotizan afuera, acá. Como tipo, el ETF que hablamos recién. El Exacto. SPY lo podés comprar acá. ¿Querés comprar acciones de Apple? Podés. De Tesla podés. Es básicamente lo mismo que operamos acciones acá, podés hacerlo, pero con el CDR. Vas a ver la Y cotización. podés hacerlo en pesos, podés Sí, hacerlo y en se hace todo en dólares, sí. pesos. Sí, sí, sí. Tenés el precio en dólares por el tipo de cambio Ujú. y ya está. Claro. Exacto. Bueno. Excelente. Es bastante sencillo. Bien. Bueno, y volviendo a los métodos de evaluación, a diferencia, ¿viste?, de los bonos, se usa otro, por lo general, el análisis técnico. O sea, ¿Qué opinión te merece? yo creo que tenés que tener en cuenta todo. Sí. ¿Sí? Cuando analizás una acción tenés que tener en cuenta todo. No está mal tener en cuenta también el análisis técnico. Yo creo que es de más utilidad para el corto plazo, por así Exacto, decirlo. para el intraday que decíamos recién. Claro, que hablamos recién. Para el corto plazo, yo creo que es una buena alternativa. Tenés que tener en cuenta. Sí, tenés que tener Claro. todo en cuenta. Hay algo que se habla en los mercados que eso es la eficiencia de los mercados. Sí. Sí. Mientras más eficiente es tu mercado, menos puedes usar esos métodos, por así decirlo. Claro. Si tu mercado es muy eficiente, el análisis técnico no te debería servir. Exacto. Si es menos eficiente, más te va a servir. Sí. La eficiencia viene dada más que nada por la liquidez que tiene. Si es un Exacto. mercado muy Y- líquido, que tenés muchos inversores, va a ser más Va a eficiente. ser más eficiente. Claro. Yo creo que de la mano de esta, digamos, de ese caudal de información y de esta moda del intraday está el análisis técnico, como decía Carito recién. Vos en tu día a día usás los dos, digamos, tanto el técnico como el fundamental. Sí. No son excluyentes, digamos. No son exclusivos. Vos tenés que tener en cuenta todo. ¿Sí? Claro, Como te digo, las acciones son para analizar de largo plazo. Y si analizamos de largo plazo, claramente vamos a usar más los números. ¿Sí? Exacto. Más análisis fundamental, más análisis de balance, más análisis de proyecciones, etc. El análisis técnico lo podemos tener en cuenta en el día a día, no sé, para una entrada en el día. Claro. Pero no le pondría el foco principal. Bien. Tenerlo en cuenta, sí. Sí. Porque es una de las variables por las que se rigen todos los precios. Pero no tenerlo como lo fundamental. Sí, quizás saber, digamos, cuáles fueron los precios máximos, en qué Claro. momento de la historia política económica y traerlo y usarlo en la diaria, pero el análisis fundamental da herramientas que quizás el análisis técnico no las trae. Exactamente. Claro, exactamente. también tenés los indicadores, que es una herramienta más del El análisis análisis técnico. exactamente. Yo digo o sea, vos tenés por un lado el análisis fundamental, como decía Sofi, el análisis técnico, como decía Caro, después tenés la macro, obviamente, que Sí. eso todo es todo un conjunto. Sí. ¿Eso es lo que usás en tu día a día? Son Son incluyentes. Son Sí, incluyentes. sí. A ver, va a parecer medio rock, medio loco, pero la tasa de interés Son- tiene mucho que ver en el precio de las acciones. son- Sí. Cuando se mueve la tasa de interés en Estados Unidos, te afecta todo. son- Exacto. Una variable de renta fija te afecta muchísimo o mucho más en una variable de renta variable. Exacto. Claro. Entonces, eso es un componente que tengo muy en cuenta en el día a día, por ejemplo. Siempre vas mirando cómo está la tasa. Bien. Si ves que está muy alta, lo que hablamos antes, uno proyecta las ganancias de la compañía. Si la tasa de interés sube, bueno, el precio te va a tender a bajar, como en un bono. Tiene la misma relevancia. Bien. Se tiene en cuenta todo. Sí. Petróleo, por ejemplo. O sea, YPF. Es una empresa petrolera. Bueno, si baja el precio del petróleo, le va a afectar YPF. Totalmente. Claro. Como que todo está en Está todo, todo- tiene que ver con todo todo. Todo, sí. Exacto. Bueno, Ernie, llegando a la finalización del capítulo, quería que nos dejes una recomendación a la gente que está escuchando, a nosotras, y que nos cuentes si vos ves alguna página o algún foro que sea de interés, que vos puedas decir, sí, esta información es de calidad, chicos, vean acá. ¿Qué nos recomendás? A ver, yo para mi día a día uso Bloomberg, pero bueno, es algo que Es son una los plataforma, fondos, una sí. plataforma Sí. que no puede acceder todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué les recomiendo? La gente va a ser medio raro lo que voy a decir. Ajá. Twitter es un muy buen lugar para obtener información. Twitter, sí. ¿Sí? Twitter es un tal muy cual. buen lugar para obtener Mejor que el diario, información claro. rápida y gratis. Mira. Si seguís a la gente adecuada y correcta, es una Ahí herramienta está, muy ahí buena. está. Sí, yo lo recomiendo. bueno. Te enterás muy rápido de las noticias, ves análisis muy buenos que suben algunos que están ahí. Yo la recomiendo mucho Twitter. Después hay una que se llama Finviz, por ejemplo, Sí. que es una sí. página que está. Sí, Bueno, sí, sí. esa para analizar los números de la compañía está muy bueno. Igual Bloomberg, si vos te suscribís, te manda un Sí, mail, digamos, con toda sí, información. tenés una suscripción gratis que te manda noticias. Te manda y las todo. noticias. Sí. Exacto. Yo creo que dentro de esas tres serán las que tienen más utilidad. Perfecto. Sí.
Buenísimo. Bueno, Hernán, gracias por acompañarnos en este capítulo, por darnos tus conocimientos y vamos a dejar toda la información, los gráficos que vimos para que las personas lo puedan ver. Así que Buenísimo. muchas gracias. Muchas Hernán. gracias. a Gracias, ustedes. Hernán. Gracias. Este podcast es solo con fines educativos e informativos. Ningún contenido mencionado aquí debe interpretarse como una recomendación de inversión, compra o venta de activos. Las opiniones expresadas son personales y no constituyen asesoramiento financiero alguno. Para cualquier consulta, no duden en comunicarse con nosotras a través de nuestro correo, invertidaspodcast@gmail.com. Si les resultó interesante nuestro contenido, pueden visitarnos en redes, Instagram, invertidas.podcast, YouTube y Spotify. También pueden dejarnos comentarios o decirnos temas que les interesen que abordemos por este medio. Muchas gracias.